Gusto saludarte, me hubiese encantado tenerte aquí en los estudios de Radiovisión para hablar sobre la realidad del agro en la provincia de Manabí. Nuestro análisis busca conocer si actualmente estamos sembrando, estamos cosechando los rezagos o estamos sembrando futuros, estamos produciendo para competir o estamos apenas subsistiendo. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Tangi? Es un gusto saludarla a usted, a toda la audiencia de Radiovisión que se conecta a esta hora de la mañana. Como te preguntaba, ¿hoy Manabí está produciendo para competir o para subsistir? Bueno, yo creo que hoy día el agricultor manabita, el campesino manabita hace un gran esfuerzo, hace malabares para sobrevivir. A lo mejor no le alcanza ni para subsistir, mucho menos como para poder tener alguna rentabilidad en la actividad agrícola. Yo creo que el agricultor manabita es un hombre que tiene gran méritos, es un hombre resiliente. ¿Por qué resiliente? Porque luego que lo pierde todo, luego que se encuentra con choques o impactados por el abandono, por el olvido, él nuevamente recupera fuerzas con gran fe, con gran optimismo, y luego va y siembra nuevamente. No importa que después se le inunde, no importa que después no pueda sacar su cosecha, pero sin embargo vuelve y regresa con esa fe a sembrar. Por eso creo que el agricultor manabita debe llamárselo el hombre resiliente, porque frente a todo esto vuelve y nuevamente intenta y lucha para poder darnos a los consumidores esa seguridad alimentaria que tanto necesitamos. Al agricultor se lo vio como héroe en el tiempo de pandemia, porque fue el único que no dejó de producir, siempre estuvo presente, siempre estuvo abasteciendo a los mercados de alimentos. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora en Manabí? Yo creo que es en gran parte del país, pero vamos a hablar de lo de Manabí. El día de ayer hubo una reunión en la Junta Parroquial Ángel Pedro Giler de La Estancilla. ¿Qué se trató en esa reunión? Esa reunión la propusieron los agricultores regantes del valle del río Carrizal, porque también son víctimas del abandono. Mire usted, resulta que en el río Carrizal, justo allí en la estancilla, hay una represa. Y esta represa tiene obviamente dos compuertas, ¿no? Estas compuertas son las que retienen el agua para en épocas de verano poder retener un poco el agua y pueda captar la planta de tratamiento de la estancilla y también ciertos agricultores puedan tener esa agua. Pero resulta que para esa represa, poderla abrir, lo que pasó en febrero de este año, para pedir que se la abra, resulta que envían un correo electrónico, quien está a cargo de la represa en La Esperanza, y envían un correo electrónico a la EPA Guayaquil, que queda en el edificio EQ 91 de San Borondón, y mientras no le respondan ese correo, no se puede abrir la compuerta. Mire usted, mire usted, que el agricultor tiene que estar a expensas de que algún mal burócrata se le ocurra revisar el correo y autorizar la apertura de esa compuerta. Pero sin embargo, el agua, es decir, el represamiento de las aguas, llegaron a 1,20 m. En el valle del Carrizal se perdieron un promedio de unas 100 hectáreas, entre ellos cacao, plátano, pero lo más fuerte es el cacao. Cacao que tenía producción de 10 años. Se inundó, quedó allí bajo agua por mucho tiempo y obviamente el cacao se pudrió. Estas son las consecuencias del bicentralismo, porque solo se habla del centralismo de Quito, de que todo se maneja concentrado desde Quito, pero también hay el bicentralismo de Guayaquil. ¿Qué pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana? El mal gobierno de la Revolución Ciudadana. Se acabaron con los organismos de desarrollo en Manabí, se acabó con la CRM, se acabó con la Junta de Recursos Hidráulicos, se acabó con el CDN, que era el Centro de Desarrollo del Norte de Manabí, se acabó con el Manabí, se acabó con Pacifitel,
y por último acabaron con el aeropuerto Real Tamarindo de Puerto Viejo. Entonces hoy resulta que somos víctimas, los manavitas, de todo ese ataque sistemático donde se desmantelaron instituciones de Manabí. Sí, tenían errores, tenían defectos, sí, pero teníamos a dónde ir a reclamar los manavitas. Hoy, por ejemplo, cerraron el CRM y crearon Senagua. Luego de Senagua crearon lo que se llama la EPA, Empresa Pública del Agua. Crearon el ARCA, Agencia de Regulación y Control del Agua. Mire usted, 3 organismos con superposiciones, todos con el agua. Y resulta que vino la Constitución del 2008, le da las competencias de riego a los gobiernos provinciales, es decir, 4 superposiciones dentro de la misma gestión. Entonces, esto no puede seguir, donde la EPA maneja la represa, el gobierno provincial la limpieza de riego y drenaje. El ARCA es la que concede los permisos para el agua, es decir, para ocupación del agua. Y vean ustedes, y luego viene el Senagua que se hizo el MATE, Ministerio de Agua, Transición y no sé cuántas cosas que por ahí más llevan. Entonces hay unas superposiciones, pero sin embargo se entiende que con todos estos organismos los agricultores deberían de estar bien, deberían de estar atendidos, deberían de tener un buen riego, deberían de tener una buena atención, un buen drenaje y un buen manejo de los embalses. ¿Qué es lo que pasa? Hay 2 embalses, 3 embalses estaríamos hablando de la represa La Esperanza, Poza Honda y Río Grande, que está en Chone. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, no tienen un manejo, un protocolo de manejo de los embalses. Se embalsa agua en el invierno, en un invierno, para después evacuarla en el próximo invierno. Entonces los agricultores, el día de ayer, estaban ansiosos de esperar a la gobernadora de Manabí, que esté presente con ellos, al prefecto de Manabí y también a un representante de la EPA. La señora gobernadora envió al jefe político del Cantón Tosagua, un hombre que no tiene condiciones como para dar una respuesta. La EPA mandó a un joven allí que tampoco tiene idea del asunto y el prefecto de Manabí envió a un técnico. Resulta que ante el pedido de los agricultores para pedir al prefecto respuesta, al prefecto Manabí, que es el responsable de los drenajes, que a propósito tampoco se ha hecho nada en drenaje, resulta que responde un técnico delegado que sí, que ya hemos contratado la limpieza de canales por un plazo de 524 días. Es decir, imagínense ustedes, en 2 años prácticamente que los agricultores no van a poder trabajar o no van a poder tener tranquilidad o paz para poder tener sus cauces limpios y poder sembrar. Entonces un agricultor se quejó que 800 metros de canales no le pueden limpiar, canales asolvados. Es decir, que el mal manejo o el abandono que nos han sometido estas instituciones, prefectura, EPA, ARCA y todos estos organismos, resulta que afectan a la economía del agricultor. Se habla de más de 500 hectáreas de plátanos que se perdieron, se inundaron, se pudrieron en este invierno pasado y ahí vemos que no hay plátano, el plátano está escaso. Por ahí dicen, no, que es que es el moco. Sí, pero el moco lo que hace es como cuando usted tiene gripe, o sea, le baja su ritmo, pero no es que lo mata. Entonces, el gran problema de desabastecimiento del plátano, sobre todo el dominico, es porque los valles se inundaron. Entonces, el gobierno provincial tiene que dar respuesta a la EPA, tiene que dar respuesta a todos los organismos que están vinculados entre sí. Pero el gobierno provincial dice, no, es que Medio Ambiente no me da la licencia y por eso no puedo intervenir. La EPA dice, no es culpa de nosotros, es culpa del prefecto. Entonces, lo que se hizo ayer en esa reunión en la estancilla del Cantón Tosagua fue buscar un careo para que ahora sí, pues, ¿usted es responsable? No, usted también. O sea, todos, aquí ya no hay barajo, como se dice en el argot popular. Pero se logró una Aquí lo que se solución. busca, ¿O no se logró buscar una ninguna solución? solución. ¿Se logró una solución o no se logró esa solución ahí en esa reunión? Se quedó que va a haber una reunión el próximo martes, pero ya ahora sí con los representantes.
porque mandan al delegado, el delegado dice que yo no puedo tomar decisiones porque yo no tengo esa facultad. El otro delegado, el delegado dice yo tampoco. Entonces, por eso, el alcalde del Cantón Tosagua, el señor Romel Cedeño, planteó de que se haga una reunión, pero con todos los que deciden, los que deciden. Entonces se quedó para el martes próximo, porque ya la gente ya está asqueada, ya la gente ya está perdiendo la paciencia. Francisco, De tanto, y de yo te tanto entiendo, barajo. sí, y yo te entiendo perfectamente, e incluso yo también pierdo la paciencia, porque no entiendo por qué Manabí, teniendo tanta zona rural, tanta exquisitez agrícola, incluso actualmente una de los productos que están trasladándose a nivel internacional, como es la pitahaya, no salen incluso ni por el propio puerto, ni siquiera sale por nuestro puerto. Entonces, ¿qué es lo que necesita Manabí para que cambie esto? ¿Cuál es el respeto por el cual debemos nosotros luchar, aparte de buscar la unidad entre todos los cantones, para seguir potenciándonos como lo que somos, una provincia rica en productos agrícolas? Bueno, primero Manabí necesita 10 legisladores que se pongan la camiseta, la camisa de Manabí, y que se dejen de estar buscando cargos para los familiares, para los amigos, para los panas y todas esas cosas, que se dediquen a fiscalizar, que se dediquen a legislar, pero sobre todo a fiscalizar, que esa es la tarea fundamental. ¿A fiscalizar qué? El abandono de las vías. Veía ahí unas declaraciones de este señor Manuel Molina, que yo no sé por qué no lo echan de esa subsecretaría de Obras Públicas, que para tapar unos huecos necesita hacer estudios para tapar unos huecos. Eso es la peor burla que hemos recibido los manavitas, donde este señor Molina nos ve a los manavitas la cara de tonto. Que para tapar un hueco se necesita un estudio. Por favor, pues. Eso atenta contra el sentido lógico y común de las personas. Mire, conjuntamente con varios amigos, hemos salido ya mucho tiempo a tapar huecos en las vías. La semana pasada, el día domingo, tapamos unos huecos en la curva del Guavito de la vía Puerto Río Santana, justo en una curva donde habían 3 huecos asesinos. Tapamos los huecos y que acaso para tapar los huecos necesitamos un plano, necesitamos un estudio. Este señor viene y dice, es que cuando yo llegué a la Subsecretaría de Obras Públicas no encontré estudio. ¿Y estudio para qué? Para tapar los huecos. Oiga, el señor Manuel Molina, subsecretario de Obras Públicas, necesita estudio para tapar los huecos. Imagínese usted, pero sin embargo, empezaron a tapar los huecos desde Sucre, Bahía, hasta Las Coronas. Y de ahí dejaron botado. Yo pregunto, ¿acaso el estudio que hicieron para esa vía solo le hicieron el pedacito de estudio desde la salida de Bahía, del 20, hasta Las Coronas? El estudio fue hecho por ese pedacito. Taparon los huecos y ese pedazo quedó ya prácticamente transitable. Pero de ahí en adelante nunca más taparon los huecos. Entonces, imagínese usted que un burócrata como el señor Manuel Molina, con mente burócrata y con mente ostracista, dice que se necesita un estudio para tapar los huecos de las vías y que como no hay estudio, él tuvo que llegar a hacer los estudios para tapar los huecos. Y que más o menos en 2 meses, más o menos en 2 meses, él va a tapar los huecos de las vías. Entonces yo le pregunto, ¿qué turista va a venir a Manabí a matarse en los huecos? ¿Qué carga puede salir por el puerto de Manta si no tenemos... A ver, ¿usted cree que alguien de los ríos va a decir, yo voy a sacar mi carga por el puerto de Manta, porque tengo que ir por pasar el puente José María Velasco Ibarra, llegar a San Plácido, llegar a Puerto Viejo, luego de Puerto Viejo coger a Manta? No, pues se van para el puerto de Guayaquil, pues, porque ya están buenas las vías. Es decir, mientras no tengamos gente comprometida con el desarrollo de Manabí, gente que esté pensando en el desarrollo, en los problemas del pueblo, no en el acomodo de la familia, de sus panas, de todo lo que ese circulillo que siempre hacen, de su metro cuadrado, pues en Manaví seguirán los mismos problemas. Seguiremos siempre en el retraso, seguiremos con agricultores que todo en cada momento, o cada día se empobrecen más, pues. Porque resulta que siembran su plátano, el plátano para cosecharlo se tarda un año, siembra el plátano y resulta que en la próxima inundación que ya va a cosechar, ya el plátano se le pudre en plena cosecha. Entonces, proyectos de ríos que no han sido terminados, como el proyecto Río Carrizal. Ayer la gente hablaba, el tramo de la sección amarillos, los amarillos, abandonado.
Entonces, aquí hay que hacer un grito de protesta y hay que sacudir a estas autoridades que están allí, como el señor Manuel Molina, que no puede tapar unos huecos, como el señor Roberto Lucas, que no le dice, oye Manuel, ya no me hagas quedar mal, pues por favor, pues ya no hagas quedar mal al gobierno del presidente Daniel Noboa. Ya no, es que por ahí dicen, es que como Noboa no ganó en Manabí, por eso es que no atiende a Manabí. De ser así, que no creo que el presidente Noboa sea tan estúpido pensar así, no creo que piense así. Velasco Ibarra, que fue 5 veces presidente del Ecuador, donde él perdía las elecciones, ahí hacía más obras. ¿Por qué? Porque tenía que recuperar pues esa población o esos votos que no estaban con él. Aquí hubo un exalcalde que estuvo 25 años de alcalde, que es el señor Hugo Cruz Andrade. Cuando él pasaba las elecciones, revisaba, perdí en el sector Las Flores. Ah, perfecto, vamos a intervenir allí. Todo el grupo le decía, pero ¿cómo va a intervenir allí, alcalde? Si ahí perdimos. Sí, señor, perdí, porque ustedes hicieron mal las cosas, pero yo voy a hacer que las cosas ahora se hagan bien y voy a recuperar ese electorado que está allí. Pero eso no ocurre acá. El señor es que tiene en representación el presidente de la República, no hace mayor cosa. Entonces yo digo, la próxima marcha que va a hacer el presidente Daniel Noboa no va a ser a la Corte Constitucional, sino que va a ser al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde el señor Lucas dice, oye Roberto, ya por favor, pues no me hagas quedar mal, pues. ¿Hasta cuándo que no puedes tapar unos huecos en las vías y hacer que la gente pueda transitar con más seguridad vial? Pero ni siquiera es decir, la vegetación, la maleza o vegetación que crece en los laterales de las vías han sido cortados. Usted viaja desde La Pila hasta Guayaquil, la cadena, resulta que ni siquiera los árboles han sido talados un poco para poder tener un mejor manejo visual, que así lo dicen las normas que ellos mismos emiten. Las normas que emite el Ministerio de Transporte y Obras Públicas así lo dicen, pero ellos no las cumplen. Entonces, Dani, tenemos que seguir elevando la voz de protesta para hacer de que el puerto de Manta genere carga, para que Manabí genere su propia carga. Nosotros los manavitas podemos abastecer sin ningún problema a esos 300.000 hombres del mundo que llegan a Galápagos. Manabí podría convertirse en la despensa de Galápagos si nosotros tuviésemos en Manabí una agricultura tecnificada, si tuviésemos sistemas de riegos controlados, si tuviésemos control de inundaciones y si tuviésemos autoridades que quisieran a Manabí. Pero eso Francisco, no y pasa. hacia allá iba mi pregunta, lo aterrizaste muy bien, porque no se entiende cómo Manta o cómo Manabí sigue siendo un espectador del comercio exterior, cómo no se maneja una buena gestión portuaria, no se vuelven o se proponen costos que sean atractivos. ¿Qué es lo que hace falta para que nuestro puerto mueva carga, especialmente la agrícola? O sea, es un tema de voluntad política. Pero es que nadie nos va a dar desarrollando, como se dice en la sierra, nadie nos va a dar haciendo. ¿Usted cree que los guayacenses o los guayacos van a generar carga para que la carga salga por el puerto de Manta? Eso no va a ocurrir nunca. Si nosotros no generamos nuestra propia carga, no se va a desarrollar el puerto de Manta. Así de sencillo. Aquí celebramos los 200 años, veía ahí con tanta algarabía, con tantas pompas, se veía allí el tema de que celebramos los 200 años. ¿Y 200 años de qué? De retraso. Yo le pregunto, ¿acaso ya salió el primer contenedor de Manabí, de Saprieta para los Emiratos Árabes? ¿Acaso salió el primer contenedor de frutas deshidratadas para los países nórdicos? Aquí se celebra trivialidades, oiga, trivialidades, cosas domésticas. Hay que producimos el mejor troliche, que producimos el mejor huevo mollo, que producimos no sé qué cosita, no sé qué cosita. Son domesticidades. El gobierno provincial tiene una cosa que se dice Manabí produce. ¿Qué produce Manabí? ¿Qué produce? Gobierno provincial, dígame, ¿cuál ha sido el primer contenedor? Ah, no, es que estamos exportando el primer contenedor de carne que sale del norte de Manabí porque tenemos buen ganado.
Estamos exportando el primer contenedor de cereales de maíz. Estamos exportando el primer contenedor de palillos de diente, del famoso cuento este de la reforestación de las 70.000 hectáreas de teca que había reforestado en la época del señor Mariano Zambrano. Cuento. Dígame usted dónde está el primer contenedor que diga fruto de las 70.000 hectáreas de reforestación de la época de la administración de Zambrano. Eso fue un mito. Ellos decían que habían 70.000 hectáreas porque a cada agricultor le daban, tome, aquí están las plantitas, lleve y siembra, ya, esta plantita ya se la damos por entendido que ya aquí tenemos un árbol. Y esas plantitas quedaron botadas allí porque no hubo fomento productivo para esta gente. Entonces no hay esta capacidad, no se piensa en eso. Yo le pregunto, Tanya, imagínese usted, con tanta pitahaya que tenemos, el primer yogur de pitahaya elaborado por la industria manabita, fomentada por el gobierno provincial de Manabí. Ahí está la pitahaya. Los señores que producen pitahaya no saben qué hacer con la pitahaya. Pero sin embargo, el gobierno provincial de Manabí, a través de esto, Manabí produce. ¿Qué produce? Por esos trolichitos, esos huevos mollo y todas esas cositas. Pero no ha producido cosas como para que le cambie la vida al agricultor, al productor, como para que ese hombre que produce pitahaya no se sienta frustrado de que su esfuerzo quede en nada, quede reducido a un producto que está allí pudriéndose y sin valor. Como para que el productor que produce mandarina sepa que sus árboles no tiene que talarlos porque el ciento de mandarina llega a valer menos que el esfuerzo que tiene que hacer para poder sacar esa mandarina. Que el productor de naranja, quien produce naranja, porque Manaví tiene una gran producción de naranja cítrico, resulta que no se ve frustrado porque su naranja está podrida allí. Entonces, en eso o para eso no se ha trabajado, no se ha hecho nada. Aquí no se piensa en eso. La prefectura dedicada allí a hacer de todo, pero no hacer de nada. Entonces, los ministerios, Ministerio de Industria, ¿qué están haciendo por fomentar aquello? Es decir, aquí el peor negocio es ser agricultor y cuando hablamos de los índices de inseguridad, que sí, que cada vez más inseguro, sí, hay más inseguridad porque no se está fomentando al hombre del campo para que el hombre del campo viva bien. Y si el hombre del campo no vive bien, sus hijos van a emigrar, la migración interna, ¿a qué? A formar parte de la escuela de los sicariatos. Si no tienen oportunidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar con eso. Si yo no hubiese tenido oportunidad en mi vida, a lo mejor me hubiese hecho sicario o jefe de alguna banda. Pero cuando uno tiene oportunidad, resulta que tiene una mejor condición para poder desarrollarse como un ente productivo en la sociedad. Así de sencillo, Tacho. Francisco, yo quisiera ponerme filosófica para comenzar a hablar sobre la fragilidad de la memoria de los manavitas y de las deudas históricas, pero no creo que venga el caso. Ya estamos hablando de algo repetitivo porque tenemos un puerto internacional No, que los prohibido puertos olvidar. manavitas siguen, que no se utiliza, o sea, ni siquiera utilizamos nuestro puerto para sacar los productos por ahí. Hay intereses que no sabemos cuáles son, que impiden que el puerto de Manta sea esa puerta de salida del agro de los manavitas, lo acabas de decir, no hay nada, no hay ni siquiera una propuesta en firme que diga que vamos a hacer un puerto para exportar carga, en realidad no hay nada. O sea, aquí hay un tema, dices, prohibido olvidar, la falta de memoria ciudadana hace en nuestra provincia, lamentablemente, que los problemas se repitan una y otra vez como un ciclo sin fin. ¿Y qué debemos hacer? O sea, ¿cuál es la situación aquí? ¿Qué es lo que debemos ya de manera visionaria plantearnos todos, las nuevas generaciones, las mujeres, los niños, o sea, todos? ¿Cómo romper este ciclo del olvido, de promesas rotas, para que nuestra provincia no siga cosechando rezagos? Sencillamente entender que los que tienen que representarnos, es decir, quienes están obligados, nuestras autoridades, están obligadas por la Constitución y la ley a representarnos, no se conviertan en burócratas, no se conviertan en personas que han conseguido un puesto de trabajo y sencillamente están cumpliendo sus horarios. No. Por ejemplo, la representante del Ejecutivo en Manabí
No es alguien que ha conseguido un empleo para estar allí, no. El representante del Ejecutivo es quien receta toda la problemática y la traslada a los diferentes ministerios en pro de buscar una solución. Antes ocurría que, por ejemplo, los gobernadores eran personas que cuando veían que no se les estaba escuchando por parte del Ejecutivo, le decían, señor presidente, muchas gracias, pero yo aquí no vengo a calentar el puesto. Los asambleístas iban y defendían, luchaban contra el abandono, peleaban, generaban, creaban. Por eso fue que se construyeron algunos organismos de desarrollo en Manabí. No crea que los organismos de desarrollo en Manabí, por ejemplo, cuando se logró construir el CRM, constituir el CRM, no fue gratis, no fue porque dijo algún gobierno, oiga, vamos a darle un organismo de desarrollo. No, hubo un paro en Manabí, que fue ese paro que dio el resultado de crear este organismo de desarrollo. Y después de un plumazo, desapareció y nadie salió a decir al frente, oiga, ¿y por qué nos quitan esto? Y cuando le retiran la delegación de la vía Puerto Viejo Manta al gobierno provincial de Manabí, aparecen por allí rajándose las vestiduras y decir, atentan contra la autonomía de Manabí. Un poco de cínicos. Pero entonces yo creo que aquí hay que hacer una cruzada, y pedirles que rindan cuentas los señores asambleístas. Y si no trabajan y si no hacen las cosas bien, habrá que proponerle la revocatoria del mandato. Así de sencillo. O sea, si ellos no les da la gana de trabajar, habrá que proponer la revocatoria del mandato. Si las autoridades seccionales no les da la gana de trabajar, habrá que proponer la revocatoria del mandato. Es decir, pero algo hay que hacer. Si a lo mejor el subsecretario de Obras Públicas y el ministro Luque no le da la gana de atender las vías, hay que hacer otra manifestación. Mire usted el milagro de las manifestaciones y el milagro de la protesta. El jueves pasado, en la vía Charapotó, Sucre, hubo una protesta, un cierre de vía. Y resulta que la vía se cerró a las 8 de la mañana. Los propios conductores, los propios camioneros se pararon en pro de protesta más de 2 horas y dijeron, voy a acompañar a esta protesta porque nosotros también somos víctimas de este abandono. Y resulta que milagrosamente en 2 horas apareció motoniveladora, apareció rodillo, apareció todas estas cosas. Francisco, pero Claro también, que también sería importante ir hablando de algo, de que también el desarrollo de Manabí empieza en casa. Y aquí, ¿por qué digo en casa? Porque los municipios son el primer gobierno que vemos que deberían ordenar en territorio, que deberían garantizar servicios básicos, que deberían abrir caminos para producción, pero lamentablemente también se vuelven burócratas. O sea, un municipio que no planifica, que no genera gestión, hace que su ciudad, su sector, su comunidad crezca de manera desordenada. Hay municipios que actualmente están siendo foco de atención por cosas de corrupción, porque no gestionan, porque las obras no llegan. Entonces, ¿qué hacer también desde ese enfoque para analizar que el primer gobierno que debería atender no es el gubernamental para no volvernos paternalistas, sino también los municipales? sí, es que si usted revisa, hay una escalada de ineptitud. Es una escalada de ineptitud. Los gobiernos parroquiales tienen 7 representantes. Los 55 gobiernos parroquiales tienen 7 representantes en la Corporación Provincial de Manabí, es decir, dentro de la prefectura de Manabí. Hay los 22 alcaldes, son consejeros provinciales. Significa que estamos hablando de 29 personas. La viceprefecta, estamos hablando de 30. Y el prefecto, estamos hablando de uno más, 31. Es decir, hay 31 representantes de la provincia dentro de la corporación provincial. Entonces, ahora bien, los alcaldes les da igual, no protestan, no reclaman, no defienden su territorialidad rural porque el espíritu de la Constitución del año 2008 es que los municipios, las alcaldías tengan representación a través de su alcalde para que el sector rural, ellos legislen y fiscalicen para el sector rural. Eso no existe. Segundo, lo que pasa con los concejales, si bajamos, por eso le hablo de nivel de escala de ineptitud de los concejales. ¿Usted ha visto alguna vez, o son pocos los concejales que reclaman ante su alcalde por el abandono e ineficiencia
de la administración municipal. No, en su gran mayoría lo primero que hacen es buscar cómo ir acomodando a su familia, consiguiéndole puestos para el uno, para el otro, para el otro. Entonces, la capacidad de fiscalización de ese concejal se pierde. Es decir, hay un entorno, es que sí, aquí no es una cosa, es toda para una articulación para no hacer las cosas, para no reclamar. Entonces, vemos el nivel Estado central a través de sus delegados o a través de sus desconcentrados, porque sí están desconcentrados, porque no se concentran en lo que tienen que hacer. Las prefecturas también desconcentrados, porque me refiero a desconcentrados psicológicamente, ¿no? Porque deberían de hacer el trabajo que a ellos les corresponde, atender la vialidad rural, atender riego y drenaje y entre otras cosas, pero ellos se dedican a hacer lo que no deben de hacer, es decir, hacen nada. Entonces, esto sí realmente llama la atención y nuestros 10 legisladores también, pues, ellos no se sabe por dónde andan. Los que son de la Revolución Ciudadana están allí viendo cómo buscar la eterna impunidad para sus patrones y los asambleístas del gobierno pensando allí cómo, qué mismo hacer para buscar cómo los puestos y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en una indefensión. Solo nos queda los medios como usted, periodistas como usted, y el activismo social de mucha gente que sí quiere el desarrollo de esta provincia. Yo creo que a eso se reduce todo, Tania. Yo quiero agradecerte por este espacio, Francisco. Muchísimas gracias. Nos quedan muchas preguntas, pero la invitación está hecha para un próximo diálogo, porque aquí es indispensable, y ya que tocamos la parte de los municipios, ir analizando cómo ellos necesitan que se pongan al frente de las necesidades de los ciudadanos, que dejen de culpar a otros, que asuman que el trabajo comienzan con ellos desde el Cabildo. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias a usted. Y mire, para que usted tenga una idea, yo creo que si hubiesen legisladores atentos, mire, toda la maquinaria que se incauta en la minería ilegal es destruida. Solo hay que hacer una pequeña reforma al Código Orgánico Integral Penal para que esa maquinaria, perdón, a la ley de minería, para que esa maquinaria no se la destruya, porque hay una incoherencia entre el COIP, que habla de que esa maquinaria es utilizada, se la puede utilizar para aspectos sociales, pero la ley de minería habla de que debe ser destruida. Entonces, estos dos tipos de cosas. Y otra, no hay sanción, no hay sanción para los alcaldes y para los concejales que a través de su ineficiente mal uso del sistema alcantarillado contaminen los ríos. Es decir, hay que ponerle sanciones, sanciones penales, porque las sanciones administrativas se ríen. Alcaldes y concejales deben de tener responsabilidad penal por la contaminación de los ríos. Entonces yo creo que con eso podremos vivir mejor, porque cuando hay sanción penal la gente se preocupa. Cuando hay sanción administrativa la impugnamos y eso se pierde en el tiempo. Gracias, Tañi, por su espacio. Bendecido día, bendecida jornada para usted y todos quienes están conectados con Radiovisión. Muchísimas gracias, Francisco. De igual manera para ti. 8 de la mañana con 6 minutos. Ahí hablábamos con Francisco Bravo sobre diferentes temas, señores. Aquí hay cosas que debemos ir analizando y todos los detalles también los vamos a compartir en nuestras redes sociales.